Y es momento de hablar sobre el caso Pativilca, especialmente sobre lo que se viene dando en el marco de todo este proceso iniciado o reiniciado. Vamos a conocer los detalles con hacia Alberto Fujimori. Ayer estuvo en audiencia y también participó Vladimiro Montesinos, y por eso tenemos que conversar con nuestra segunda invitada. Ella es Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODE. ¿Cómo está, Gloria? Bienvenida a Nativa, un gusto verla. Gracias, Sofía. Buenos días también para ti. Gloria, quisiera primero que colocáramos en contexto qué es el caso Pativilca y qué implicancia tiene Alberto Fujimori en esta situación. A ver, la operación en Pativilca fue una operación efectuada por el destacamento Colina, este grupo que se creó dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército para atacar a blancos determinados, ¿no? Este destacamento tenía varios grupos, tenía varios componentes y actuaba bajo las órdenes de la DINTE y del CIE. Y también, claro, con una política que se aplicaba y que venía dirigida desde el más alto cargo, que era el de Alberto Fujimori, y su asesor Vladimiro Montesinos. En enero de 1992, el 29 de enero de 1992, este destacamento se desplazó hacia la zona de Pativilca, hacia los caseríos de Caraqueño y Pampa de San José. De acuerdo a la información que se tiene, que ha podido obtener la Fiscalía, a través también incluso de los colaboradores eficaces, era que existía una sospecha de que algunos pobladores de estos dos caseríos habrían participado en algunos eventos de carácter terrorista, donde también se incluía la muerte de la alcaldesa de Pativilca. Esto era un rumor, era un decir que tenía la policía, que tenía un número de sospechosos, digamos, incluidos, y que habían pedido el apoyo del ejército para hacerse cargo. Entonces se desplaza el destacamento Colina hacia esa zona, sacan a los jóvenes que estaban tanto en Caraqueño como en Pampa San José, los llevan hacia un cañaveral, ahí son sometidos a un breve interrogatorio y son ejecutados en ese cañaveral. Este es el segundo operativo que se conoce en el destacamento Colina. El primer operativo fue en noviembre del año 91 en Barrios Altos, el segundo sería este caraqueño, que fue en enero del año 92. Entonces, ellos cuando se realizan este atentado, estos homicidios, hacen pintas en las casas de tanto el Caraqueño como Pampa San José alusivas al Sendero Luminoso. Por ello, durante muchos años se presumía que los autores de estos crímenes habían sido miembros del Sendero Luminoso. Claro. Posteriormente, uno a través de la colaboración eficaz, uno se entera de que habían sido los miembros del destacamento Colina. Sí, es importante recordarlo porque muchas personas y en realidad la ciudadanía en general puede asegurar que ya ha sido condenado Alberto Fujimori por esta situación, y esto no es así. El expresidente, exdictador Alberto Fujimori cumplió 16 de los 25 años en lo que fue condenado, pero por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Por qué retomar en este momento luego del indulto y por qué no entraría en el indulto el caso Pativilca? A ver, el indulto es el perdón de la pena. Ya. Aquí Alberto Fujimori está procesado todavía. Ya. Entonces, han sido largos años de trabajo donde se trataba de incluir a Alberto Fujimori también en este proceso, porque él era la cabeza de esta política antisubversiva que tenía que ver con la eliminación de estos blancos. Y recién, bueno, no recién, pero hace algunos años, la justicia chilena amplió la extradición. Ya. A Alberto Fujimori no se le podía juzgar sin haber resuelto el tema de la ampliación de la extradición en Chile. Una vez ampliada la extradición, entonces nuevamente se reconformó este proceso judicial, se le dio la oportunidad también de defenderse y ahora estábamos en juicio oral. Lo cierto es que este caso está pendiente de juicio oral hace como 3 años, pero los sucesivos controles de acusación
han ido, y las acciones también dilatorias de parte de los acusados han ido postergando y postergando este inicio de juicio oral. Alberto Fujimori, cuando fue indultado, también en la resolución se mencionó el derecho de gracia para cortarle los procesos que Alberto Fujimori tenía. Cuando una persona es procesada, no condenada todavía, y tiene posibilidades, digamos, de que se agrave su situación de salud, etcétera, que corra grave riesgo, es cierto que la Presidencia de la República tiene la potestad de poder declarar el derecho de gracia, es decir, cortarle los procesos judiciales aunque no tengan condena. Pero en este caso, Alberto Fujimori, nosotros presentamos, cuando se le dio el indulto y el derecho de gracia, nosotros presentamos ante la Sala Penal un pedido de control de convencionalidad. Les decíamos, la Convención Americana señala que las víctimas tienen el derecho no solamente a la verdad, sino el acceso a la justicia. Y imposibilitar un proceso judicial significa violar su derecho a la justicia. Entonces, el Ministerio Público se adhirió a nuestro pedido, la Sala Penal resolvió favorablemente, la defensa de Fujimori impugnó esa resolución, eso fue a la Corte Suprema y la Corte Suprema ratificó el fallo señalando que el derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori no podía ser aplicado porque contravenía la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro. Entonces, por eso es que estamos ahorita en el proceso judicial. Claro, no es que ahora, recién de hacerse efectivo el indulto, entre comillas, de Alberto Fujimori, se ha planteado el caso Pativilca, porque también hay todas esas versiones del lado fujimorista, de la defensa, como que hay, entre comillas, un ensañamiento, como que apareció el caso de pronto. Creo que es una narrativa que se ha querido construir y, de acuerdo a lo que me estás diciendo, esto no es así y hay todavía mucho que investigar y mucho que sancionar a partir del caso Pativilca. Sí, no, o sea, este caso tiene años y el mismo control de acusación, el inicio del juicio oral se ha ido postergando y postergando por una y otra situación. Pero el hecho es que no es que se haya inventado el caso Pativilca el día de ayer para poder someter a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori está siendo procesado desde hace muchos años por este caso y le corresponde ya iniciarse el juicio oral. Entonces, estamos en esa etapa. Vamos a ver qué tipo de argumentación presenta ya el día de ayer. El abogado ha presentado ya una excepción, ¿no?, de improcedencia de acción. Vamos a ver qué dice. Sí. Seguramente él va a decir que pedía aclaraciones, ¿no? Veía la audiencia y pedía aclaraciones, que no entendía un poco lo que estaban acusando a Alberto Fujimori. Sí, el control de acusación ya pasó, o sea, hemos tenido hasta 3 audiencias de control de acusación donde las defensas pudieron haber preguntado efectivamente lo que ayer han estado preguntando. O sea, el control de acusación ya pasó. Ahora lo que se tiene que es ir avanzando, pero parece que las defensas lo que quieren es retrotraer el caso al control de acusación. Entonces, hay algunos que incluso, como por ejemplo Pichilingue Guevara, ellos han presentado una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando plazo razonable. Sin embargo, son los primeros en presentar articulaciones para dilatar en los procesos judiciales. Ojalá, digo yo, que la Procuraduría que está a cargo del caso ante la Comisión Interamericana vaya informando que estas dilaciones en el plazo razonable son producto precisamente de irresponsabilidad de las acciones de la defensa de estas personas, ¿no? Y el hecho de que no se haya prestado atención ni hecho caso ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al hacerse efectivo el indulto, ¿no coloca en riesgo que este tipo de pedidos y todo lo que usted está señalando pudiera tampoco tomarse en cuenta desde el proceso? Mira, nosotros estamos viendo que efectivamente ha habido un desacato del gobierno y un desacato del Estado en sí, ¿no?, con respecto a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, creemos nosotros que igual vamos a continuar, o sea, eso ha ocurrido en el caso de Barros Altos y la Cantuta con respecto a Alberto Fujimori, pero nosotros vamos a continuar porque hay un proceso pendiente internamente, que es el caso de Caraqueño, Pativilca, que tiene que conocerse la verdad. Claro. Y si el Estado peruano le va a negar la verdad
y el acceso a la justicia de estas víctimas, tendremos que acudir a un sistema interamericano, al sistema de Naciones Unidas, ya veremos. Pero el hecho es que no se puede quedar un hecho como ese tan grave como lo que ocurrió en Pativilca en total impunidad. Y eso no lo vamos a permitir. Si no, realmente no puede haber tanta impunidad, jóvenes asesinados, ejecutados ante la indolencia de un Estado que podría permitir que no haya ningún tipo de sanción. Esperemos que esto no ocurra. Vladimiro Montesinos, ¿cómo aparece? Aparece como siempre, como ese asesor que estuvo articulando con Alberto Fujimori, particularmente en este caso. Ayer también lo veíamos en la audiencia. Sí, Vladimiro Montesinos tiene la misma posición que ha tenido en otros casos, o sea, porque ese es un caso del año 92. En el año 92 él era el asesor de Alberto Fujimori y el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional. Así como se ha podido comprobar su participación en Barrios Altos, en Santa, en Pedro Yauri, en Gómez Palomino, precisamente por la posición que se tenía dentro del Servicio de Inteligencia Nacional. Nosotros creemos que la Fiscalía y nosotros vamos a poder probar precisamente su responsabilidad en el caso de Pativilca. En este caso, ¿tendría que actuar nuevamente el TC, el Tribunal Constitucional, en caso no encontrar justicia, en caso no estar conforme con lo que se resuelva, o ya no actúa otra instancia? No, es que este es un caso penal, no tiene nada que ver con el TC. Ok. Este es un caso netamente penal. Solo podría realizar algún tipo de resolución siempre y cuando los acusados, en este caso Alberto Fujimori, acudiera un habeas corpus por este caso. Y tendría que llegar hasta el Tribunal Constitucional. Claro, y sabemos un poco lo que podría darse también, lamentablemente. Entonces, para poder entender y poder plantear bien la idea, el indulto que se dio en el 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no abarca el caso Pativilca. Está en proceso y Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos deberían, a partir de la evidencia, ser condenados en esta situación. ¿Se tiene una proyección de cuánto duraría todo este proceso? O bueno, en este país tampoco hay mucha posibilidad. Bueno, la verdad que yo espero que dure poco. Sería insensato también ponerse a probar que el destacamento Colina existió. Yo creo que se podría, como en otros casos, hacer un acuerdo o convenciones probatorias, es decir, llegar a acuerdos con la defensa señalando que no se va a poder, o sea, no discutamos si es que el destacamento Colina existió o no existió, está probado que existió. Ya están condenados por otros hechos y por la existencia, la existencia propia del destacamento Colina. Entonces, lo que habría que enfrascarse es si es que participaron o no participaron en el evento de Caraqueño, si es que esto fue producto efectivamente de un accionar del destacamento Colina, o en el caso de Cantuta, porque está acumulado al caso de la Cantuta, ¿no? Si es que estas personas que están ahora procesadas por el caso de la Cantuta, como es Martín Rivas, Rivero Lazo y Pichilingue Guevara, estas personas participaron o no en el caso de la Cantuta. Entonces, solo enfrascarnos en esas responsabilidades y no en que si existió o no existió el destacamento Colina. Ojalá que las defensas acepten estas convenciones probatorias, estas posibles convenciones probatorias, y enfrascarnos de lleno en ese tipo de responsabilidades para cortar el tiempo. Si bien la sala ha señalado de que este proceso va a ser corto y que se van a tener sesiones constantes, continuas, esperemos que sea así. Esperemos que se le dé las facilidades a esta sala. Nosotros reconocemos la labor de estos jueces, pero que tienen demasiada carga laboral también. Entonces, el Poder Judicial tiene que darle todas las facilidades a esta sala penal para poder llegar a buen término este proceso judicial y no se perjudique la salud ni de las personas acusadas, como también de los deudos, que poco a poco también han ido falleciendo producto de las enfermedades y por tantos años de espera, ¿no?
Claro, y por tanto dolor también a partir de la falta de justicia. Eso de todas maneras tiene que mermar la salud de los familiares de las víctimas, y sobre todo hay que tener todavía esperanza de que la justicia llegue para ellas y para que realmente haya un mensaje distinto en este país que tanto lo necesita. Gloria, ¿algo más que quisiera agregar con respecto a este caso o quizá con respecto a la proyección de la garantía de derechos humanos que deberíamos tener para el 2024 también? Pues mira, nosotros vamos a seguir luchando, estamos informando constantemente a la Corte Interamericana qué es lo que está pasando con, digamos, con el Estado que está en desacato ante las órdenes de la Corte Interamericana, y vamos a continuar. Nosotros creemos que el Estado tiene obligaciones que cumplir, no solamente por el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también por otros pactos internacionales. Y la violación flagrante que ha hecho el Estado con respecto al desacato de una sentencia de la Corte Interamericana para nosotros es grave. Pero sin embargo, creemos y tenemos la esperanza de que se puede corregir en un futuro. Muy bien, muchas gracias, Gloria, por haber estado en Nativa. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fue Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODE, que estuvo con nosotros aquí en Nativa.